Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 3. Aquí vamos a empezar con lo que es la ley de propiedad y su reglamento. Esto es bien importante que lo conozcamos porque estamos en lo que es registro inmobiliario de propiedades. Entonces, como vamos a manejar lo que son escrituras que vamos a ir a registrar al Instituto de Propiedad, tenemos que conocer todos los conceptos y toda la dinámica que procede cuando nos inscriben una escritura. Entonces, eso es importante que lo conozcamos porque de otra manera no tendríamos un fundamento para saber qué es lo que está pasando al momento de que nuestras escrituras entren en este proceso de inscripción. Primero, nuestra escritura va a ser evaluada por un experto calificador que nos va a decir si nuestra escritura cumple con todos los requisitos establecidos en la ley. Y una vez que él determine que sí es viable, el registro va a proceder con el mismo. Si no es viable, nos va a hacer los autos correspondientes que nosotros vamos a tener que fundamentar y trabajar. Entonces, por eso es importante que como abogados sepamos esta ley, cómo funciona y sus conceptos. Esta parte vamos a ver lo que son los conceptos generales de la ley de propiedad. ¿Qué es el registro y cuál es su objeto? Bueno, el objeto del registro es la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio, demás derechos reales, gravámenes, afectaciones sobre bienes inmuebles para que consten públicamente con la finalidad de brindar seguridad y protección de los derechos inscritos. Ven cómo vemos muchos conceptos de lo que es el derecho notarial, que es la base de esto. Vemos los conceptos que son de los derechos que tienen sobre las propiedades, que pueden ser gravámenes, afectaciones, pueden ser derechos que se constituyan o derechos que se extingan, pueden ser derechos que se modifiquen o derechos que se transformen. Son los conceptos del derecho notarial que vimos en el primer parcial. Y luego vemos que dicen con qué finalidad es el registro público. Lo vimos en Historia del Derecho Notarial. Cuando el registro se dijo no van a entregarse más los originales y van a tener en un solo registro. Este registro se hizo con el fin de que fuera público y que nos diera seguridad y protección de estos derechos inscritos. Se constituye a su vez un sistema registral de tipo declarativo por cuanto reconoce la preexistencia de esos derechos, de los cuales toma nota para su oportuna publicidad y demás efectos que le confiere la ley. Estos son conceptos ya legales que se encuentran su base en la doctrina. Declarativo es que se debe de expresar por parte de los comparecientes los derechos que se tienen sobre un bien inmueble. Si no lo dicen, podemos correr el riesgo. Si no lo declaramos, podemos correr el riesgo de perderlos, que es el caso, por ejemplo, de la ocupación pacífica e ininterrumpida. Debemos de declarar la propiedad de estos derechos y cuando nosotros hacemos una compraventa, una hipoteca y decimos al registrador que estas propiedades son nuestras y que vamos a constituir una hipoteca o que esta propiedad es nuestra y que vamos a proceder a transferir la propiedad, eso estamos reconociendo un derecho preexistente por el cual yo estoy autorizado a realizar este acto. Entonces, dice, reconoce la preexistencia de un derecho. Entonces, vamos a ver ahora qué provocan. Ese es el objeto de inscribir. Ahora, ¿qué provocan las inscripciones? Bueno, las inscripciones son auténticas y tienen plena fuerza probatoria frente a terceros. Y aquí quiero que tomen nota porque esto lo vimos también en derecho notarial en el primer parcial, mientras no se demuestre judicialmente su falsedad. Entonces vamos a presumir que son auténticas, así es, efectivamente vamos a presumir que son auténticas, que tienen plena fuerza probatoria mientras no se demuestre judicialmente su falsedad. Debemos de ir a un trámite judicial para poder decir que una escritura adolece de algún vicio de nulidad que la hace ineficaz jurídicamente. Entonces, eso es lo que quiere decir estas dos líneas que son bien importantes. Solo serán inscribibles los instrumentos y documentos públicos y auténticos, entendida su autenticidad como de naturaleza material y originaria, no derivada
en relación al acto causal que provoca la inscripción. Un poquito enredado, ¿sí? Pero vamos a ver cómo lo desmenuzamos. Vamos a inscribir todos los instrumentos y documentos públicos auténticos. Ya saben que el notario es un ministro de fe pública y cuando él comparece ante dos personas que van a hacer una compraventa, uno va a comprar y otro va a vender, se entiende la autenticidad de su naturaleza material y originaria. Estamos claros que es auténtico porque el notario lo presenció y porque el notario revisó lo que son los antecedentes. Es auténtico porque el notario le imprime esta autenticidad debido a su capacidad para poder ser ministro de fe pública. No deriva su autenticidad en la relación causal que provoca la inscripción. Entonces ven cómo se da su autenticidad material por el procedimiento que se llevó, pero no deriva esta autenticidad de la relación del acto causal que provoca la inscripción. Entonces, por ejemplo, un documento privado no lo vamos a poder inscribir. Vamos a inscribir solo aquellos instrumentos y documentos públicos auténticos. De acuerdo a la ley, son auténticos los que son realizados frente al notario y los realizados por los ministros de fe. Actos y contratos inscribibles. Vamos a tener esta clasificación de los actos y contratos inscribibles. Son los títulos e instrumentos en los cuales se constituya, reconozca, transfiera, modifique o cancele derechos reales sobre los bienes inmuebles. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles cuando deba de hacerse valer frente a terceros y constitución, modificación o extinción del régimen de propiedad horizontal. ¿Qué otros actos y contratos son inscribibles? Bueno, las certificaciones de las resoluciones, acuerdos, decretos o sentencias de las autoridades competentes. Cuando reconozcan, constituyan, extingan, transfieren, graben o modifiquen derechos tales como títulos otorgados por el Instituto de Propiedad, títulos otorgados por la reforma agraria, sentencias judiciales y laudos arbitrales. Ven cómo podemos inscribir los instrumentos que se originan de las partes, de las voluntades de las partes que dicen yo quiero comprar, yo quiero vender, yo quiero pedir préstamo y voy a hipotecar. Y yo quiero prestar dinero y voy a aceptar hipoteca. Esos son actos de las partes. Pero este punto número 4 no se refiere a aquellas resoluciones que hacen otras personas sobre bienes de terceros. Y son afectados estos bienes, pero por una autoridad externa que ha determinado reconocer, constituir, extinguir, transferir o gravar o modificar los derechos. Entonces, vamos a tener que la inscripción no convalida un título nulo ni lo subsana los defectos que adoleciere en las leyes y una vez realizado produce pues todos los efectos mientras no se declare su inexactitud. Vemos cómo yo les dije una palabra que es bien importante que vamos a presumir autenticidad. ¿Qué es eso? Que vamos a deducir que todo el proceso es auténtico. ¿Por qué? Porque el proceso se hizo frente al notario, porque el proceso tiene un antecedente de dominio que se registró, porque las partes llegaron en el acto y expresaron su voluntad. Una dijo que quería vender porque es propietaria y la otra dijo que quería comprar y ya que le había pagado el valor de ese terreno o de esa propiedad. Entonces vemos como que presumimos la autenticidad. Es más, decíamos que solo podía declararse nulo el acto a través de los juzgados de la República en un proceso judicial. ¿Saben por qué es esto? Porque no podemos estar a cada escritura que se presente en el Instituto de Propiedad sospechar que es falsa. Sería demasiado engorroso empezar a comprobar, empezar a ver si es cierto lo que me están diciendo, empezar a comprobar si el antecedente no fue manipulado, dañado, falsificado. Sería demasiado complicado para lo que es el procedimiento, que cada caso se discutiera su autenticidad y validez. Entonces, por eso es que dice la ley, bueno, voy a inscribirlos, voy a seguir el procedimiento, voy a aplicarle los requisitos,
Pero eso no significa que si hay una inscripción nula, el registro la va a convalidar. O sea que si hay una escritura que adolece de algún vicio de nulidad o que tiene algún tipo de delito de falsificación, no es que el registro va a declarar como válida esa inscripción. Pues no subsana los defectos que tuviere. Y una vez realizado todo, que no se declare su inexactitud de acuerdo a la ley. O sea que todo se va a registrar, todo de acuerdo a los requisitos se va a registrar. Y en caso de que exista nulidad, errores, de acuerdo a la ley, entonces va a tener que dirimirse en los tribunales de la República. Para todos los efectos legales, se presumirá que los derechos inscritos en el registro existen y pertenecen a su titular en forma determinada por el asiento respectivo, en función a la forma, naturaleza de su constitución, modificación, transmisión, cancelación de los derechos reflejados por el tracto sucesivo en cada caso particular. Bueno, creo que este párrafo ya se los expliqué. Vamos a presumir autenticidad, vamos a presumir legalidad de todo lo que está en el acto o contrato o en el título. Serán los tribunales de la República que definan si esto es nulo o no. Pero en el registro se van a inscribir y el registro no convalida la nulidad, no subsana defecto. Bueno, pueden dirimirse después por las partes en los tribunales de la República. Ahora, ¿es obligatorio el registro? Entonces acá tenemos la respuesta. El registro es obligatorio para todos aquellos actos o contratos que manda la ley y va a ser rogatorio para los actos o contratos que conforme al interés de las partes se solicite la inscripción para asegurar los derechos y publicitar sus derechos frente a terceros. Entonces, estos son los requisitos. Actos de contenido volitivo y consensual. La existencia de un derecho subjetivo que guarda relación directa con el asiento registral. Una verdadera vocación registral del contenido inscribido. Una forma documental congruente con la naturaleza de los documentos inscribibles reconocidos por la ley. Un interés manifiesto y legítimo de las partes que motivan su inscripción expresada en la solicitud por escrito y pago de las tasas que por derechos registrales corresponden. O sea, vamos a tener que registrar todos estos actos que están descritos en este apartado. Vamos a tener que registrarlos para que aseguren nuestros derechos y se publicite frente a terceros. Es importante, por eso es la inscripción de estos derechos. Ahora vamos a aprender qué es una calificación registral. Bueno, la definición sistemática y tipológica de estos registros, así como la técnica a aplicar, se establece en el reglamento de la ley de propiedad, sus manuales, reglamentos o acuerdos que se emitan. El registrador debe de analizar y cribar cuidadosamente los títulos que se presentan al registro, realizando una calificación técnica de los mismos antes de proceder a la inscripción, o a suspender o a denegar inscripción de los actos o derechos que pretendan ingresar en el registro. Es una calificación técnica de un profesional que decide si nuestra inscripción está correcta con los requisitos y si procede. Pero también puede ser que adolezca de algunos defectos que vamos a tener que subsanar, por eso dice suspende o deniega. La función calificadora comprenderá la legalidad de las formas intrínsecas de los documentos, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en la escritura. Ven que es una calificación técnica de forma, pero realmente el registrador no va a dar validez del acto en sí, sino que es una calificación de forma, legalidad del documento, capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en la escritura. No pueden poner, por ejemplo, actos ilícitos. Eso sí lo puede detallar el calificador en su análisis, pero no puede decir esta compraventa no me parece porque el precio que se dio no es el correcto. Eso no puede él decir. Eso no puede decir. O esta sucesión testamentaria no me parece porque estoy
no estoy de acuerdo con la decisión del notario y con la decisión del fiscal. Mi opinión es diferente, entonces no la voy a inscribir. No, eso no puede decir. Es una calificación de forma y no puede él hacer una calificación de fondo en las voluntades de los comparecientes. La calificación es un procedimiento integral que tiene por objeto asegurar el cumplimiento del principio de legalidad y la efectiva concurrencia de los demás principios registrales, determinando su legalidad y validez formal de los actos y contratos, instrumentos públicos o documentos auténticos, en cuya virtud se solicita una inscripción y está limitada a ordenar su inscripción. Cumplimos todos los requisitos, nuestra escritura está en orden, cumplió con todo lo que vimos, timbres, registros, timbres, recibos de lo que es tasas registrales, tradición, y está lista para su inscripción. Observar vicios e inexactitudes o omisión de que adolezca o denegar lo que es su inscripción. Cuando tengamos vicios, inexactitudes u omisiones, nos va a denegar provisionalmente para que subsanemos y vamos a subsanar y vamos a regresar. Pero también nos puede denegar definitivamente la inscripción. El artículo 29 nos dice la facultad calificadora de los registradores conferidas por los artículos del Código Civil se extenderá a la validez de los actos y contratos que sean objeto de protección de la fe registral. Y la calificación de validez se contrae a comprobar el tracto sucesivo y la observancia de los preceptos relativos a la transmisión del dominio inmobiliario, creación, modificación o extinción de los demás derechos. Ven cómo el código, cuando la ley de propiedad, cuando la empezamos a desmenuzar, vemos que el calificador registral nos va a analizar nuestra escritura desde el punto de vista de forma de los requisitos que hemos cumplido y de forma procesal, o sea, que se cumplan las disposiciones para el registro. Esa es la validez que le va a dar a nuestro instrumento. ¿Cuáles son los registros que tiene el Instituto de Propiedad? Bueno, tiene un registro de propiedad inmueble que comprende dominio y demás derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles, gravámenes, anotaciones preventivas y otras cargas. Registro de propiedad mueble comprende el dominio y demás derechos relativos a los bienes inmuebles como vehículos, maquinaria, equipo agrícola, que se ha dado en garantía. Entonces, este registro de propiedad inmueble lo tenemos en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Registro mercantil, que es el de la Cámara de Comercio, donde procedemos a registrar todas las personas jurídicas. Registro de la propiedad intelectual, registro de especiales y registros asociados. Todo esto lo vamos a ver en algún momento de nuestras unidades. Cada uno de estos registros de la propiedad inmueble y mercantil están a cargo de un registrador titular y de registradores adjuntos. Esto es bien importante porque ya vieron que los registradores califican de forma técnica nuestras escrituras y son funcionarios de fe pública. ¿Qué es un centro asociado? Bueno, el Instituto de Propiedad puede autorizar entidades de reconocido arraigo y eficiencia como centros asociados para la administración de los registros y ejecución de estos procesos. Por lo general, los bancos son centros asociados. Ellos manejan una gran cantidad de escrituras de compra, venta, hipoteca. Entonces, lo que ellos hacen es delegar en el banco la oficina del Instituto de Propiedad. Dependen de ellos, pero está para atender lo que son las necesidades del banco y de esa manera, pues, logramos tener un centro asociado a una institución bancaria. El registro de la propiedad es público y podrá ser consultado por el que tenga interés en conocer el estado jurídico de los bienes, documentos, cargas, gravámenes y demás actos inscritos sin más limitación que la derivada de los medios exteriorizaciones de la publicidad formal material directa o por sistemas telemáticos. Todo esto debe ser público y al acceso de todas las personas que quieran consultar. Tenemos lo que es el folio real o matrícula 200 que lo vamos a ver en el siguiente video.